Y está en la línea telefónica Jesús Galaviz Márquez, 208-93, sobre el tema del chapulinazo. Buenos días. Buenos días. Mire, escuchando ese mensaje, y es precisamente por lo que no se puede pensar que eso suceda, porque vivir honradamente fuera, por supuesto, es una de las cosas que no están impuestos la mayoría de los personajes que a eso se dedican, a la política. Entonces, ellos están dispuestos a brincarse así como los changuitos, de una rama a otra porque se les acaba el hueso, y vivir honradamente pues la ven difícil porque no saben hacer otra cosa, no saben vivir de otro modelo más que de la política, y no pueden dejar que otras gentes aspiren a eso mismo porque pues ellos están inutilizados para muchas cosas y no pueden cumplir con el mandato que a la sociedad le prometen cuando andan, que se tropiezan tras de los votos, que andan boca abajo tocando puertas y ventanas, y cuando estemos en el Congreso y cuando estemos en la presidencia le vamos a bajar al cerro que es para allá. Una bola de mentiras. Y por eso es que cuando viene el proceso electoral mucha gente ya mejor se va por la pinta de no votar, porque esas palabras las escuchamos ya hace muchos años. Los servidores que quieren servir, lo único que quieren servir es aprovecharse del puesto y no soltarlo. ¿Por qué no cumplen con su misión que al pueblo le solicitan y enseguida se van a otro lugar? Pero antes de cumplir, yo creo que lo único que dan son autoridades inservibles. Muchas gracias, Beltrán. Gracias, Jesús. Gracias. Muchas gracias por su participación. Jesús Galaviz Márquez, él nos da a conocer sobre esta situación y evidencia que no está conforme en este tipo de detalles. Lo considera un acto con cierto grado de deshonestidad. Alguien que tiene una encomienda, ya una responsabilidad, y que lo deja para aspirar a otra posibilidad. Lo considera deshonesto. Y así muchos ciudadanos consideran que es un acto deshonesto, porque tienen una responsabilidad, tienen un propósito, un objetivo que perseguir, que tiene días de principio y días de fin. Y luego abandonan la responsabilidad para luego aspirar a otro puesto. Pues algunos lo ven como algo deshonesto. Y tienen todo el derecho de verlo desde este ángulo. La ley se está proponiendo y a ver si prospera. Porque aquí sí no hay distingo de colores. En el partido que le ponga, desde el más pequeño hasta el más grande, ha sucedido esto. Pues mire, es bien cuestionable, Israel, sobre todo, y por ejemplo a mí me ha llamado mucho la atención y dirán que cómo estoy dando lata con el caso, por ejemplo, de Javier Corral, que va a llevar más de 20 años pasando de una cámara a otra, porque es la realidad ya, con el nuevo periodo que va a iniciar de otros, pues ahora sí que otros 6 años en el Senado, pues va a pasar más de 20 años de su vida, nada más que se ha pasado de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores. Mismo Congreso de la Unión, la Cámara Baja o la Cámara Alta. El caso es que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el caso de Javier Corral, ¿no? Que pues su vida ha pasado bajo estas circunstancias de diputado a senador y de senador a diputado y de diputado a senador. No entiendo yo si moralmente esto, no que sea permitido, sea bien visto, legalmente pues lo ha hecho, puesto que se le ha pasado así, ¿no? Ahora sí que en el trapecio, nada más brincando de un lado a otro. Sobre todo porque a lo mejor lo que nos hace falta como nación es tener algún medio para poder en determinado momento utilizar algún instrumento de medición que nos diga la efectividad, el resultado que han tenido como legisladores o como presidentes, y en base a eso que se pudiera dar esa medición, qué tan redituable ha resultado para el pueblo que, por ejemplo, caso específico, ejemplificando con Javier Corral, lleve 16 años consecutivos en esta Cámara y qué tanto realmente le ha aportado a la población. Entonces, a lo mejor, al carecer de este instrumento, pues probablemente es ahí donde entra el detalle de que se nos haga
pues a lo mejor hasta amoral que la gente esté brincando de un puesto a otro. Pero luego, Israel, si nos vamos ahora sí que a democracias aparentemente más avanzadas como Estados Unidos, usted se va a encontrar a un presidente norteamericano haciendo campaña desde el lugar, o sea, desde el puesto donde está como presidente de la República. Sí. Entonces, ahí dice, bueno, aparentemente es nuestro vecino del norte y es una democracia más avanzada. Sin embargo, mire lo que se hace. No, yo no diría que es más avanzada. En terreno de república no lo veo yo como más avanzado de Estados Unidos. Lo veo como capitalista con mayor capacidad económica, sí lo veo. Y lo que son las cosas, eso es muy interesante de observar, porque no solamente está para el presidente de los Estados Unidos, sino también para gobernadores que pueden contender porque tienen en sus estados la ley que permite la reelección, y desde la posición de gobernante hacen campaña, lo cual en México está prohibido, o debería de considerársele como prohibido, porque hacen campaña. En México no tienen la reelección, Estados Unidos sí tiene la reelección, y consagrada en la Constitución de ellos, y con recursos propios del presidente en función, y hace campaña, y ahí está peleándola desde la presidencia de la República, desde la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, imagínese aquí que Felipe Calderón iniciara una campaña junto con todos los que participaron para ir a la presidencia de la República de nueva cuenta. Se vería extraño y absurdo, pero funcionaría. Pero voy a una reflexión que aplica para todo lo que se ha mencionado. El otro día tuvimos la oportunidad en este medio de comunicación de analizar la posibilidad de la reelección en los presidentes municipales. Y decíamos, bueno, un año más, o el mandato que se fuera a 4 años, un año más, una reelección, son temas interesantes desde el punto de vista de planes de gobierno, proyectos de obra pública, proyectos de obra social. Pues suena interesante cuando el gobernante en turno es eficiente, cuando el gobernante en turno promueve una serie de acciones que benefician a la sociedad, y que está aprobado esto mediante la evaluación ciudadana, es decir, el juicio crítico de los ciudadanos. Pero decía, y el riesgo que se corre es que sea el que se quede alguien que no ha traído beneficios, sino al contrario, que se ha beneficiado de la posición política. Y eso lo mencionamos desde el punto de vista de poder aumentar el periodo de responsabilidad de los presidentes municipales, y alguna propuesta que se ha hecho de la reelección también en la presidencia municipal. Pero sin llegar a la reelección y sin llegar al periodo extendido de gobierno municipal, y yéndonos a otros aspectos, a otras posiciones, las legislativas, pues tenemos el que brinca, el chapulinazo. Eso no es reelección, no es extensión de periodo en el mismo trabajo legislativo, pero sí es chapulinazo, porque me brinco de un lado para otro. Y aquí la parte interesante, la misma reflexión: si el funcionario público es efectivo, pues vale la pena que busquen mecanismos para que se dé ese chapulinazo, porque nos está ofreciendo un hombre con una gran integridad, con una capacidad, con garantía para el trabajo. Entonces, de esos pues serían deseables, a pesar de que el mecanismo fuera el chapulinazo. Pero si tenemos a uno que en vez de beneficiarnos se beneficia de las posiciones que chapulinea, pero solamente como el asadón para su lado, para su rumbo, entonces pues a ver si estamos en verdaderos problemas, porque ese chapulinazo es lo que menos nos conviene, porque lo único que está buscando pues es el beneficio individual, y sobre todo pues lo que son los sueldos y salarios que ofrecen las tareas legislativas. El chapulinazo es una alternativa que lo permite nuestro gobierno, o sea, el esquema de gobierno, el esquema de participación política lo permite, no está peleado con nuestra legislación, lo permite, pero lo que sí es verdaderamente catastrófico es que sea el mismo hombre el que no ha traído ningún beneficio, el que haga un chapulinazo y se vaya a otra posición y siga siendo el mismo hombre con solamente una cosa en mente: el beneficio particular. Es que sale ahí el problema, y como lamentablemente en nuestro país, si tuviéramos que ponerlo, no es una regla general, tuviéramos que ponerlo de esta forma: la gran mayoría de quienes nos han gobernado, de un color, dicho con todo respeto, de un color y de otro, pues en realidad pues han dejado mucho que desear. No ha habido un convencimiento pleno sobre la labor que han desarrollado a favor de los mexicanos. Entonces, desde lo que podemos analizar, lo que la historia misma nos ha dado a conocer,
en cuanto al comportamiento, pues a lo mejor ahí va implícito el temor de los ciudadanos. ¿Y qué tal que el día de mañana se apruebe la reelección o la ampliación de los periodos administrativos? Y como usted bien lo menciona, pues simple y sencillamente, si no funciona, no tenemos tampoco a la vez de manera paralela otro instrumento legal que permita quitar a esa persona que no está resultando eficiente. Entonces, a lo mejor en esta materia todavía nos falta avanzar muchísimo, pero por lo pronto pues es parte de lo que pues se da, ¿no?, en estos momentos. Una propuesta que trata de evitar el efecto chapulinazo en la función pública, en los puestos de elección popular. Que proceda, se me antoja muy difícil, les soy honesta, muy difícil que lo pudieran aprobar, porque quienes tendrían que aprobarlo es quienes hoy justamente desde la curul donde están ya están pensando en función a qué nuevo puesto obviamente van a ir, hacia qué nueva elección van a enfocar sus baterías para su participación. Entonces ellos son los que tendrían que decidir, a quienes les dimos ahora sí que el voto y el poder para que decidieran por nosotros. Fíjese, así de simple. Así están las cosas. Caray. Entonces, ¿qué son? De alguna manera jueces y parte. Y ahí es una ventaja total.